Buenas noches y bienvenidos a todos a Casa Árabe, a esta conferencia que hoy aborda la lucha contra el terrorismo yihadista en Francia y Gran Bretaña, a cargo de nuestro invitado esta noche, Frank Foley, profesor de Relaciones Internacionales del King's College de Londres. Para quien no tenga la hoja de sala, él es profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres. Su investigación se centra en la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos, la inteligencia y las agencias de policía, sobre todo en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y es autor del libro Countering Terrorism in Britain and France, que es este libro que tenemos aquí, que precisamente aborda las instituciones y las normas en estos tres países. Se hace un estudio comparativo. Frank es también doctor en ciencia política por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha sido becario postdoctoral Zuckerman en el Centro de la Universidad de Stanford para la Seguridad Internacional y la Cooperación. Y es actualmente investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Asimismo, también ha informado sobre los resultados de su investigación tanto a gobiernos como a profesionales de la seguridad en Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y colabora con frecuencia para cuestiones de terrorismo y contraterrorismo con medios de comunicación internacionales como la BBC, France 24 o Voice of America. Bienvenido, Frank, a Casa Árabe, y desde luego agradecer vuestra presencia aquí. El auge del yihadismo perdón, en Europa nos concierne a todos. En las últimas semanas, la cantidad de llamadas que esta casa ha recibido por parte de los medios de comunicación para buscar justamente expertos y explicaciones de lo que acontece no solo en Oriente Medio, sino en Europa, han ido increciendo y digamos que esto no tiene pinta de amainar. El yihadismo tiene raíces socioeconómicas, desde luego podríamos detenernos y hablar mucho sobre la situación de las sociedades donde existe desigualdad, marginación, segregación y desde luego con la crisis económica, cómo se ha agravado esto. Pero lo cierto es que también hay raíces ideológicas, como las influencias del wahabismo, de la península arábiga, en la fe de los musulmanes suníes, en el creciente sectarismo que alimentan justamente en la región, digamos, los bandos más radicales, y sobre todo la llegada a escena de grupos como Al-Qaeda y más recientemente Ejército Islámico o Daesh. La geopolítica internacional también exacerba la situación, la aventura de Estados Unidos en Irak, que desde luego se ha tornado en una auténtica pesadilla para la llamada democracia naciente de la antigua Mesopotamia. Los resultados son verdaderamente desastrosos, pero también cuestiones como el conflicto palestino-israelí y una serie de políticas de doble rasero, sin mencionar desde luego la historia de colonialismo que caracteriza la región. El 11S en Estados Unidos es una prueba de cómo se ha politizado y los efectos de esta geopolítica, y desde luego los atentados en Londres y en Madrid. Pero todo esto, digamos, los analistas coinciden en que la situación cambia radicalmente en el año 2013, justamente cuando los radares europeos se dan cuenta de la partida de decenas de sus ciudadanos hacia Irak y hacia Siria, ciudadanos británicos, franceses, holandeses, belgas y algunos españoles. España no es de los más importantes emisores de nuevos reclutas. Voy a señalar simplemente, antes de pasarle la palabra a Frank, a raíz de un documento que he estado leyendo, que produjo el Servicio de Inteligencia y Seguridad General
de los Países Bajos, que se llama La transformación de yihadismo en los Países Bajos, que está a disposición en Internet. Habla justamente de algo muy interesante que llaman ellos Swarm Dynamics, las dinámicas de enjambre. Y precisamente llega a la conclusión de que el comportamiento del yihadismo, de los yihadistas, ha cambiado, digamos, considerablemente desde el año 2013. Habrá quien señale que esto venía de todas maneras comportándose de esta forma, pero se acentúa muchísimo justamente a raíz de la aparición en escena de Daesh o Estado Islámico. Nos dice, nota, digamos, cinco elementos, que las ramas o las células de redes transnacionales, digamos, son cada vez más reemplazadas por individuos, no son subredes auténticas, aunque los yihadistas europeos manifestaban muchas veces su deseo de pelear en una zona de conflicto extranjera, llámese Pakistán, Afganistán, Irak, muy pocos realmente lo llevaban a cabo. Esto obviamente ha cambiado con Irak, Siria y la aparición de Daesh. No había éxodos masivos de Europa hacia zonas de conflicto. Pero efectivamente a partir de 2013 estos grupos mejoran su modus operandi, su sofisticación, evaden cada vez más controles policiales dentro de los países cuyo Estado de Derecho les impide detenerlos. Se amparan justamente en esta libertad de expresión, en este Estado de Derecho que impera en Europa Occidental. En tercera instancia, son más provocadores ideológicamente, justamente como existe esta libertad de expresión, se puede esparcir con facilidad su visión distorsionada del Islam, hacen proselitismo sin mayor timidez, cada vez hay una mayor confianza en ellos mismos y ahora salen de la clandestinidad para revelar su identidad. Antes solían justamente esconder sus rostros, ahora no parece haber ningún problema en revelar su identidad. Un elemento fundamental en todo esto es el uso de las redes sociales en la propaganda yihadista. De la verticalidad que había antaño, cuando había digamos, una línea de mando bastante clara, ahora hay mucho más horizontalidad. Antes había un claro emisor de mensajes y muchos receptores, ahora hay una multiplicidad de emisores del mensaje en Twitter, en Facebook, en YouTube, con el streaming, con los comentarios y las reacciones que todo esto desencadena. Y entonces llegamos a la dinámica de enjambre, a este comportamiento de enjambre. Pensemos, aquí tengo una imagen un poco pequeña, pero es la que conocemos de un enjambre de aves o de abejas. Entonces la imagen es que es muy descentralizado, muy flexible, con numerosos elementos individuales, sin jerarquía central, pero sí con una ideología común y con objetivos muy comunes. Pensemos en simplemente la palabra califato, ¿no? Saben a dónde quieren llegar y justamente eso logra movilizar una gran cantidad, un gran número de individuos y también a su vez explica el comportamiento extremo de varios de estos individuos. Bueno, pasaré a lo que es este mismo documento. Habla de un plan en el que, digamos, destaca también seis puntos. Uno, que hay que reducir el riesgo. Les interesa justamente actuar para revocar pasaportes, para poner a estos foreign fighters, a estos, digamos, europeos
que van a combatir a las zonas de conflicto, ponerlos en las listas internacionales, apelar a Interpol, rastrear a los individuos si es que usan aeropuertos internacionales, porque desde luego hay individuos que se van en coche a Turquía y de ahí los perdemos de vista, ¿no? Prohibir ingredientes para fabricar explosivos, ese tipo de medidas. Luego, directamente, en segunda instancia, intervenir en el viaje para impedir que se desplacen a Oriente Medio. En tercera instancia, prevenir la radicalización, es decir, trabajar en la mayor medida posible con las comunidades musulmanas en Europa, educar en las escuelas, entrar en las cárceles para justamente desactivar la toxicidad de los mensajes yihadistas. Ser justamente cada vez más activos en medios sociales, también para desactivar los foros tóxicos, ¿no? Y en quinto lugar, reforzar la colaboración entre las instituciones del gobierno. Y creo que eso es justamente lo que nos lleva o como ato para la ponencia de Frank Foley, es decir, cómo las distintas agencias del gobierno pueden o deben de reforzar su colaboración para poder atajar este fenómeno. Y como último punto, como digamos, el leitmotiv de todo esto es poder ofrecer una contranarrativa, una narrativa diferente a la que ofrece Daesh, que desde luego es sumamente llamativa, muy bien explotada, muy sofisticada, y es una de las razones por las cuales inexplicablemente muchos de estos europeos, porque justamente en Holanda se habla de jóvenes no de segunda generación o tercera, sino incluso de cuarta y de quinta, o sea, más holandeses que el queso Gouda, vamos. Y esto es muy alarmante. Entender qué es lo que lleva a europeos y europeas a formar parte de ejército islámico es fundamental para poder diseñar una estrategia correcta. Y ahí está, yo creo, el gran reto. No pintaba la persona que presentó esto en YouTube, que lo vi, una imagen muy optimista, pero desde luego hay muchísimo trabajo por hacer. Y sin más, Frank, te cedo la palabra para que abordemos el tema que nos ocupa hoy. Gracias. Gracias, Karim. Bueno, estoy muy contento de estar aquí hoy en la Casa Árabe y hablar sobre mis investigaciones. Quiero decir gracias a Karim y a Olivia y al director de la Casa Árabe, Eduardo López Busquets, por su invitación. Voy a hablar en inglés porque es más fácil para mí y mejor para vosotros, digo yo. So this evening I'm going to talk mainly about my research. Pues bien, esta tarde voy a hablar fundamentalmente sobre la investigación que he realizado en cuanto a la lucha contra el terrorismo en Gran Bretaña y Francia, pero también me voy a permitir realizar algunos comentarios breves sobre si estos casos nos pueden ayudar a reflexionar sobre la respuesta de España al terrorismo de una nueva manera. Karim ha hablado de yihadismo. ¿Por qué utilizamos este término? Lo utilizamos porque es un fenómeno social que tenemos que etiquetar de alguna manera. Antes hablábamos de Al-Qaeda, pero eso no bastaba, porque siempre había distintos grupos y personas con ideas distintas que iban más allá de Al-Qaeda. Así que necesitábamos otro término, otra etiqueta para denominar este fenómeno, definir sus características, y en mi libro yo he utilizado el término terrorismo islámico, y yo creo que es correcto desde el punto de vista académico, para una publicación académica como la mía en estos momentos, pero utilizar el término terrorismo islámico rápidamente confunde,
porque, bueno, al final yo he llegado a la conclusión de que había términos contraproducentes y por lo tanto es importante utilizar un lenguaje adecuado, especialmente en los debates públicos, para no complicar la situación. En cualquier caso, necesitábamos un término para designar esta ideología en particular que, bueno, tenemos que reconocer como fenómeno social y por eso hemos llegado al término terrorismo yihadista. Y es el término más popular y el término preferido, en mi opinión. No es un término ideal porque aísla una parte de la yihad, que es la lucha en muchos aspectos distintos, y también se deja de lado el aspecto espiritual de la lucha. Y por eso, para los fines de este análisis, vamos a utilizar el término yihadismo, porque se habla de yihad como lucha en sentido militar. Con esta noción hago referencia yo a este tema. Y yo voy a hablar de la respuesta del Estado al terrorismo y no de la evolución de la amenaza, porque lo importante es comprender el tipo de terrorismo al que nos enfrentamos y sobre todo tenemos que conocer el estado en que vivimos, la sociedad en que vivimos, sus instituciones, su historia. Eso es lo que realmente tenemos que comprender para poder comprender bien la situación sin entrar en grandes detalles sobre la amenaza terrorista en sí. Voy a realizar este argumento en relación con Francia y Gran Bretaña. Y me gustaría decir que Francia y Gran Bretaña han afrontado un nivel de terrorismo similar en las últimas décadas y han percibido esta amenaza de maneras similares. Pero a pesar de estas similitudes, Gran Bretaña y Francia a menudo han respondido a la amenaza de formas distintas, en tres en concreto. Tienen distintos planteamientos en cuanto a la legislación antiterrorista y yo creo que los franceses tienen un planteamiento más draconiano que los británicos. Las leyes francesas son más draconianas que las británicas en materia de terrorismo. Este es el primer aspecto de mi argumento. Y el segundo aspecto es que cuando hablamos de las operaciones policiales contra sospechosos de terrorismo, los franceses también tienen un planteamiento más duro. Y en tercer lugar, cuando hablamos del gran esfuerzo realizado para mejorar la cohesión social en la sociedad, también hay distintos planteamientos en Gran Bretaña y en Francia en relación con cómo el gobierno y la policía interactúan con las comunidades musulmanas. Al pensar en estas diferencias tenemos que ver qué sucede, por qué la respuesta es distinta a un fenómeno parecido o a una amenaza similar. Esta es la cuestión principal que afronto en mi libro y me concentro en 4 factores, pero esta noche me voy a concentrar solamente en un área de mi argumento, es decir, las experiencias históricas que son distintas en Francia y en Gran Bretaña, lo cual ha provocado conjuntos de ideas y creencias distintos en materia de seguridad y libertad. Y yo creo que estas ideas y creencias diferentes explican bastante bien sus planteamientos distintos en la lucha contra el terrorismo. Y esta va a ser la estructura de mi charla. Pues bien, el primer paso en este argumento es el trasfondo histórico, o para ser más concretos, cómo interpretan su historia los británicos y los franceses. Si pensamos en el caso del Reino Unido, tenemos que tener en cuenta 2 aspectos. Tenemos la idea de las libertades civiles, que es importante en los debates de la opinión pública. Y también tenemos la idea de que Gran Bretaña siempre ha sido una isla de estabilidad política. Esta es una segunda idea central. Y también tenemos la idea de la capacidad de recuperación, de la resistencia, de la fortaleza de Gran Bretaña, cómo se ha defendido el país durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, libertades británicas, estabilidad y capacidad de recuperación o resistencia. Se trata de 3 aspectos que son muy importantes en la situación de Gran Bretaña. Francia
quizá tenga un concepto más abstracto, más universal de la libertad. Desde la Revolución Francesa hasta 1958 por lo menos, Francia fue un lugar de una considerable inestabilidad política respecto a Gran Bretaña. Y al contrario que el caso de Gran Bretaña, las fronteras de Francia fueron atravesadas 2 veces por el ejército alemán, lo cual, junto con otras experiencias, ha provocado una mayor sensibilización sobre la vulnerabilidad de Francia ante distintos tipos de amenazas. Por lo tanto, esta concepción de la libertad más universal y más abstracta de la República Francesa y su vulnerabilidad, pues digamos que son importantes a la hora de entender la situación. Hay otros aspectos importantes, como la memoria de Francia o el recuerdo de Francia luchando contra la insurgencia en Argelia, y esta situación es distinta respecto a cómo reaccionó Gran Bretaña en Irlanda del Norte. Hay distintas interpretaciones. En mi opinión, estas historias distintas y estas interpretaciones distintas de la historia han llevado a Francia y a Gran Bretaña a tener una configuración distinta de ideas en relación con la seguridad, la libertad y los conceptos relacionados. Por lo tanto, se trata de un conjunto común de ideas, pero de interpretaciones distintas. Algo que tienen en común es que la idea de la seguridad es muy importante en ambos países, es decir, hay que potenciar al máximo la seguridad. Se trata de una idea trascendental. Pero la diferencia es que en Francia hay otras ideas fundamentales que fortalecen el énfasis en la seguridad. Por ejemplo, si Francia se considera un estado vulnerable o potencialmente vulnerable, los franceses dicen hay que actuar frente a cualquier tipo de amenaza. En otras palabras, la idea de vulnerabilidad fortalece la idea de la seguridad. Así que se fortalece la seguridad a través de otras ideas en el caso de Francia. Pero en el caso de Gran Bretaña, la idea de la seguridad se ve puesta en tela de juicio por otras ideas. Por ejemplo, a veces ha sucedido lo siguiente en la opinión pública. A veces se escucha a personas decir, nosotros, los británicos, somos muy resistentes, hemos sobrevivido a muchas amenazas, hemos sobrevivido a Hitler, no tenemos que renunciar a nuestras libertades civiles solamente por culpa del terrorismo. Es una idea bastante recurrente. Jueces experimentados han argumentado en este sentido a la hora de rechazar legislación antiterrorista. Han dicho, somos un pueblo resistente, no tenemos por qué renunciar a nuestras libertades civiles a causa del terrorismo. Asimismo, ha habido diputados que en 2005 argumentaron en este sentido a la hora de rechazar una propuesta draconiana de ley por parte de Tony Blair. Esa propuesta sobre el tiempo de detención antes de formular cargos, al final no consiguió superar los trámites legislativos. Porque ellos piensan, los británicos piensan, somos resistentes, no tenemos por qué cambiar. Por lo tanto, de esta forma se pone en tela de juicio la idea de la seguridad. En cambio, en ambos países se trata de una gran prioridad. Lo que pasa es que la interpretación es distinta. Vamos a ver el caso de Francia. La idea de seguridad se ve fortalecida por otras ideas, porque hay un consenso efectivo en la sociedad sobre la importancia de la seguridad. Los principales actores políticos, los medios de comunicación, el Poder Judicial,
y otros sectores de la sociedad están de acuerdo en general en que la seguridad de la República es más importante respecto a cualquier otra consideración. He realizado una serie de entrevistas para mi libro en Francia. He hablado con funcionarios y agentes que me han dicho que existe este consenso en la sociedad. Y también he hablado con representantes de los derechos humanos, ONGs, que me han dicho que para ellos es difícil lograr que se escuche su voz en los debates públicos en materia de lucha contra el terrorismo en Francia. Intentan intervenir, debatir el tema de la seguridad y la libertad, pero la verdad es que no tienen casi repercusión en la legislación. Por lo tanto, en la sociedad francesa hay un consenso en este sentido, pero en Gran Bretaña, por el contrario, vemos división en la sociedad sobre los temas de la seguridad y la libertad. Hay ideas que compiten entre sí. Hay personas influyentes que manifiestan ideas bastante distintas que compiten entre sí sobre cómo se deben equilibrar la seguridad nacional y las libertades civiles de las personas. Hay un debate encendido sobre estos temas en los medios de comunicación británicos, así como en el seno de las ONGs de libertades civiles que han logrado tener una repercusión y modificar la política del gobierno en algunos casos. Hay ideas que compiten entre sí y al final se consiguen cambios legislativos. Ahí se produce una derogación de la práctica habitual porque hay muchos casos en Francia en los que sí que hay un jurado popular. Por lo tanto, tienen estos tribunales específicos para juzgar casos de terrorismo sin jurado. En Gran Bretaña, por el contrario, se utilizan tribunales ordinarios con jurado. Por lo tanto, incluso los sospechosos de terrorismo son juzgados por ciudadanos de a pie. Por lo tanto, se trata de un planteamiento completamente distinto. Es algo que los gobiernos deben tener en cuenta. Si pensamos en los delitos de terrorismo, Francia tiene definido el concepto de forma muy amplia. Asociación de malhechores, delincuentes. Eso permite englobar a aquellas personas que quizá puedan realizar un acto de terrorismo. Para acusar a alguien de este delito, el juez no es necesario demostrar que la persona iba a cometer un atentado de terrorismo. Por ejemplo, si alguien utiliza el pasaporte para falsificar otro, o cede su pasaporte para que se falsifique, esta persona no tiene por qué saber para qué se va a utilizar. Puede ser para el terrorismo o para otra cosa. Y esa persona puede ser condenada por asociación de malhechores en relación con el terrorismo, según me han confirmado a mí jueces franceses. Esa ley permite que las autoridades puedan echar la red de forma muy amplia y llevar a prisión a un amplio abanico de sospechosos. Los delitos de terrorismo en Gran Bretaña normalmente son más específicos que en el caso de Francia y no son de tan amplio alcance. Conspiración para provocar explosiones, que normalmente requiere muchas pruebas. Hay que demostrar que todas las personas de la conspiración pretendían apoyar dicha conspiración para provocar explosiones. Y después de 2006 se emanó una nueva ley a través de la cual se puede juzgar a quienes apoyan los actos terroristas. También podemos analizar el caso de las deportaciones. Deportar sospechosos de terrorismo o extremistas en algunos casos. Por ejemplo, hay países que sí que han deportado terroristas a países donde podían estar sometidos a torturas y otros no. Por ejemplo, Francia lo ha hecho.
deportando terroristas a Túnez o a Egipto. En cualquier caso, Francia ha deportado muchos sospechosos de terrorismo desde los años 90, especialmente después del año 2000, 2001. Por lo tanto, en los 10 años posteriores al 2001, Francia ha deportado 129 extremistas islámicos o sospechosos de serlo a países como Túnez o Egipto, aunque existiera el riesgo de que podían sufrir torturas en estos países. Por lo tanto, en el caso de Francia se han producido 129 deportaciones en 10 años. Pero Gran Bretaña, en el mismo periodo, solamente ha deportado 9 sospechosos de terrorismo a este tipo de países. 9 sospechosos extremistas en relación con la ideología yihadista. Solamente han deportado a 9 porque hay muchas dificultades para deportarles a países como Túnez o Egipto. Les podrían deportar a Argelia tras recibir garantías por parte de las autoridades argelinas que satisficieran a los jueces ingleses, pero al final los jueces ingleses no quieren deportar a estas personas a países donde puedan sufrir torturas. Por lo tanto, por lo que yo sé, en España los gobiernos y los jueces españoles tienen un planteamiento más cercano al de Francia en este tema respecto al británico. España ha deportado a muchas personas a Marruecos y a otros países, aunque se produzca el riesgo de que estas personas puedan ser torturadas en ellos. Por lo tanto, en general, yo creo que el ordenamiento jurídico francés para afrontar el tema del terrorismo es más draconiano que el británico. Y también creo que el consenso en materia de seguridad en Francia ha permitido una respuesta tan draconiana, con la cual están de acuerdo los jueces también. Ahora, si analizamos la segunda área de la respuesta al terrorismo que mencioné antes, vamos a ver las operaciones en la lucha antiterrorista. Y aquí hay muchas diferencias entre ambos países. En Francia existe un consenso en la sociedad sobre la importancia de la seguridad y esto ha tenido un efecto muy importante en las operaciones realizadas. Yo he entrevistado a muchos agentes de policía y funcionarios de los servicios de inteligencia y, bueno, no me lo han dicho explícitamente, pero les contaré mi impresión. Mi impresión es de que no tienen gran presión por parte de la opinión pública. No tienen miedo a críticas en cuanto a cualquier posible infracción en materia de libertades civiles. Tienden a operar o trabajar en un entorno bastante permisivo, lo cual les ha permitido hacer lo que quieren en numerosas ocasiones en varias operaciones contra el terrorismo, especialmente en los años 90, cuando surgieron las primeras amenazas. Personas ligadas al grupo del ejército islámico, terroristas argelinos y, bueno, personas inspiradas por este grupo realizó operaciones y luego Francia hizo redadas y detuvo hasta 160 personas en una única operación policial. Los agentes de policía de Francia me han dicho que en algunas épocas la política de la policía era detener al máximo número posible de personas para ver cuánta información podían conseguir. Es decir, hacer expediciones de pesca, tal y como decía un agente. Es decir, ir ahí, ver un grupo amplio de personas, no se sabe quiénes son, pero se les detiene a todos para ver qué información se puede conseguir. Quizá
se les permita salir de prisión al día siguiente o en 2 días, pero en cualquier caso en ese momento se les detiene. En cualquier caso, los años han seguido pasando y los servicios de inteligencia se han focalizado un poquito más con el tiempo. Pero bueno, Francia pudo realizar esas operaciones policiales masivas cuando quiso o cuando lo consideró conveniente. Si vamos más allá de los terroristas o los supuestos terroristas y analizamos a aquellos que quizá simpaticen o apoyen el terrorismo, vemos que los franceses han adoptado una política de tolerancia cero contra los clérigos musulmanes radicales y otras personas de las cuales sospechan que están radicalizando a los jóvenes. Por lo tanto, han actuado contra aquellos que radicalizan a los demás, contra quienes reclutan voluntarios para cometer actos terroristas y simplemente también han emprendido acciones contra aquellos que solamente critican con firmeza Occidente. El gobierno francés lanzó lo que llamó la lucha contra el Islam radical. No solamente la lucha contra el terrorismo, sino la lucha contra el Islam radical como tal. Tienen un instrumento interesante que se llama encuestas radicales. Es decir, ¿cómo se define lo que es radical y lo que no? Esa es la cuestión. Estas personas quizá no estén apoyando la violencia o haciendo apología de la violencia, pero en cualquier caso son interesantes y están bajo la atenta mirada de las autoridades y los servicios de inteligencia, aunque no hayan cometido actos terroristas. Es decir, ¿cómo se define el Islam radical al fin y al cabo? Quizá, por ejemplo, se cierre una librería o se puedan realizar comprobaciones administrativas para ver la situación administrativa de estas personas supuestamente implicadas en actividades de Islam radical, aunque no estén relacionadas con la violencia. El ambiente en el Reino Unido es bastante distinto. Digamos que las ideas de seguridad, libertad, etcétera, se ponen más en tela de juicio y se debate sobre estos temas. Los medios de comunicación británicos han dedicado mucho tiempo a informar y a criticar la legislación y las operaciones en materia de terrorismo. Yo, la verdad es que, tal y como he dicho antes, los franceses no se sienten presionados por la opinión pública, pero los policías británicos sí que piensan que están bajo la atenta mirada de la opinión pública. Y afirman que si realizaran detenciones masivas, como los franceses, habría una gran protesta por parte de la opinión pública. Por lo tanto, se trata de una percepción distinta por parte de la opinión pública en el caso de Francia y Reino Unido. Por ejemplo, si hablé con un policía que me dijo si las detenciones al final no han sido correctas, ya tenemos a los periodistas afilando sus lápices. Especialmente en la izquierda, en Gran Bretaña. Al final este policía realizó la detención adecuada, pero tenía miedo de la opinión pública. Estas presiones proceden de la izquierda y no de la derecha en Gran Bretaña. Pero los medios de comunicación de la derecha también son muy importantes en Gran Bretaña. Los medios de comunicación estaban divididos en Gran Bretaña y basta una de las partes para poder, digamos, presionar a las autoridades policiales. Por lo tanto, los británicos no realizan grandes operaciones,
sino que realizan operaciones más específicas, más reducidas. Si analizamos las operaciones, no se producen grandes detenciones en Gran Bretaña, 100 o 150 como en el caso de Francia. En Gran Bretaña, la detención de mayor número de personas en una única operación ha sido de 25 personas. Digamos que se trata de detenciones más específicas en el caso de Gran Bretaña. Por lo tanto, se ha dado una respuesta firme al terrorismo. Y ese es mi argumento. Si vemos a personas de las que se sospecha que apoyan el terrorismo, no participan directamente, simplemente apoyan ideas radicales y apoyan la violencia. Durante unos años después del 2001, Gran Bretaña los dejaba en paz, a pesar de que algunos propugnaban atentados terroristas contra el Reino Unido. Un ejemplo, por ejemplo, fue el de Abu Hamza, un radical, que estaba radicalizando a personas, radicalizándolos para que actuaran con violencia, pero se le dejó tranquilo después del 11 de septiembre, durante un par de años. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar. Al final, los británicos cambiaron. Alrededor del 2004, y desde luego, sin duda, desde el 2005 o 2006, con los atentados de Londres, pero no solo por los atentados de Londres, la situación evolucionó por otros motivos también, e hizo que los británicos fueran más estrictos con los extremistas y aquellas personas que apoyaban la violencia y que incitaban a la violencia. Abu Hamza, pues, hay que entender algunas cuestiones. En primer lugar, desde el punto de vista de la inteligencia británica, los británicos se equivocaron. Se creyeron que Abu Hamza era una persona que hablaba mucho, pero que no estaba haciendo nada grave, pero en realidad se equivocaron, porque estaba implicado en el reclutamiento de personas para que fueran terroristas. Y también creyeron que si lo detuvieran, habría protestas en la comunidad musulmana. Es la idea del respeto hacia esas comunidades. Y en realidad también se equivocaron en eso, porque la comunidad musulmana estaba en contra de Abu Hamza. Lo que pasa es que tenían miedo de manifestar su oposición. Cuando lo detuvieron, se rebajó el extremismo en la zona de Abu Hamza. Y el lugar en el que predicaba Abu Hamza es ahora un lugar de ideas mucho más moderadas. Entonces los británicos decidieron ser un poco más duros con los extremistas que propugnaban la violencia, pero en Gran Bretaña hay una diferencia entre extremismo violento y extremismo no violento. Si hay un grupo islamista que simplemente defiende ideas radicales, políticas o religiosas, en general el gobierno británico deja tranquilo a ese grupo siempre y cuando no propugne la violencia. Como he dicho, los franceses tienen otra concepción. Los franceses tomarían medidas contra ese grupo radical en su lucha contra el Islam radical, aunque ese grupo no haya propugnado o apoyado la violencia. Y es una de las diferencias en lo que se refiere a las operaciones. En tercer lugar, voy a pasar a una cuestión más amplia, que es el del esfuerzo que hay que hacer a largo plazo para promover la cohesión social. Y para mejorar esa cohesión social integrando a los inmigrantes. Desde el principio, desde hace mucho tiempo, la concepción británica ha sido la del multiculturalismo, desde los años 60. En ese momento, los gobiernos británicos reconocían que había distintos grupos de inmigrantes.
Cuando lo deseaban los inmigrantes, pues organizaban sus centros sociales u otras actividades basándose en una identidad religiosa o étnica. Y el gobierno británico eso lo reconocía e incluso lo subvencionaba. O sea que, por ejemplo, si se quiere abrir un centro de irlandeses, pues se podían solicitar fondos del gobierno. Lo mismo para un centro islámico o un centro marroquí. El gobierno reconocía ese centro y podía incluso financiarlo. En este sentido, la policía ha tratado con distintos grupos con mucha naturalidad. Los agentes policiales reciben formación en Gran Bretaña en cuanto a relaciones con distintos grupos, en su comprensión de los distintos grupos, y tienen oficiales de enlace que trabajan en estas comunidades minoritarias. La policía británica también ha entablado un diálogo con las comunidades musulmanas. Por ejemplo, la Policía Metropolitana de Londres trabaja en un foro para el diálogo con los representantes musulmanes. Se llama el Foro de Seguridad Musulmán en Londres, y este foro es un lugar en el que la policía y los representantes de la comunidad musulmana se reúnen, intercambian información e intentan hacer un seguimiento de los crímenes de odio contra los musulmanes en el Reino Unido. Hacen un seguimiento de ataques contra musulmanes en Gran Bretaña. O sea que hacen un seguimiento de todos estos delitos y toman medidas para impedirlos si pueden. Porque eso es una tarea que le corresponde a la policía. Sin embargo, en Francia la situación es distinta. El planteamiento en lo que se refiere a la integración de los inmigrantes es distinto. Francia tiene sus conceptos republicanos. Eso significa que se hace especial hincapié en la identidad nacional, a saber, Francia y la Francia republicana. Así pues, esa identidad nacional fuerte y un enfoque estricto en cuanto a la integración. O sea, Francia, a diferencia de Gran Bretaña, no reconoce oficialmente a las distintas comunidades de inmigrantes. O sea, los franceses están menos dispuestos a subvencionar a grupos para que creen sus propios centros basándose en su pertenencia étnica o religiosa. Existe el Consejo Francés para la Fe Musulmana, que es un ente representativo político amplio, pero es algo de alto nivel que no llega realmente al nivel de los grupos. Este modelo republicano de integración es muy influyente. Y no distingue demasiado los distintos grupos en Francia. ¿Y qué hace la policía en este contexto? La policía francesa, y esto no debe sorprendernos, no considera que debe amoldarse y amoldar sus operaciones a los distintos grupos. No consideran que deben cambiar sus operaciones para satisfacer a un grupo u a otro. Así, por ejemplo, un agente francés me dijo algo sobre esto y lo cito. Dijo: ya sé que la policía británica intenta hablar con los distintos grupos, las distintas comunidades. Nosotros hacemos las cosas de otra manera en Francia. Nosotros consideramos que es la propia comunidad que debe asumir las ideas republicanas y no le corresponde a los servicios del Estado recordarle a las personas que viven en Francia las normas esenciales de la vida en comunidad. Fin de cita. O sea que la policía no tiene mucho interés en dialogar con las distintas comunidades. Su planteamiento es distinto. O sea que las filosofías de integración son distintas y esto repercute en
la forma en que interactúa la policía con las comunidades musulmanas de ambos países. Algunos han criticado a Gran Bretaña, y muchos británicos incluso el primer ministro británico. Algunas personas han criticado la idea de multiculturalidad. Algunas personas han dicho que Gran Bretaña es débil, está dividida en cuanto a cómo responder al terrorismo, y la multiculturalidad lo único que ha hecho es aumentar la separación entre musulmanes. Algunas de estas personas consideran que Francia y el modelo francés podría ser una alternativa. Algunas personas que critican el planteamiento británico consideran que Francia le ofrece a sus inmigrantes una identidad nacional muy sólida, eso incluye a los musulmanes y a todas las minorías, una identidad nacional fuerte que podría mantener alejada del extremismo a muchas personas. Eso piensa Robert Laken, un académico estadounidense. Ese ha sido el argumento, pero cuando vemos las tendencias más recientes vemos que la ideología yihadista y la radicalización ha crecido notablemente en Francia. O sea que una identidad nacional fuerte no necesariamente constituye una base para integrar a las minorías. Esto no necesariamente lleva a una reducción de la radicalización. O sea que en Francia ha aumentado la radicalización, pero en el Reino Unido también. Sin embargo, puede que el problema sea más grave en Francia que en el Reino Unido. Y esto no lo digo solo por el atentado del mes pasado en París, o los atentados, mejor dicho, sino que vemos una repetición y una tendencia que surge entre los yihadistas franceses en los últimos años. Vemos una repetición de atentados. Los yihadistas franceses han llevado a cabo 3 atentados importantes en los últimos 3 años en Europa Occidental. Y eso constituye un aumento con respecto al pasado. En el 2012, recordarán que Mohamed Merah mató a 3 soldados que estaban fuera de servicio, soldados franceses en distintos lugares. También asesinó a un rabino y a 3 niños en una escuela judía. Ese fue un yihadista francés que recurrió a armas de fuego para esos asesinatos. En mayo del año pasado, el ciudadano francés Nedim Nemouche mató a 4 personas en el Museo Judío de Bruselas. Y en enero, el mes pasado, se produjo el atentado terrorista contra Charlie Hebdo y el supermercado judío en París. O sea que hemos visto atentados. En el 2013 hubo un atentado en Gran Bretaña, el atentado de Woolwich, en el que se utilizó un arma blanca para matar a un soldado, pero parece que la tendencia es más constante en Francia. Y esto nos lleva a muchas preguntas respecto del modelo francés en vista de los últimos atentados y esta tendencia más reciente. Nos tenemos que preguntar si el modelo republicano de integración está funcionando. Si esto afecta a la radicalización, esta es la primera pregunta. También nos tenemos que preguntar si conviene tener leyes muy duras contra el terrorismo y operaciones tan amplias. Este enfoque tan duro le ha permitido a Francia perturbar las redes terroristas en muchas ocasiones. Algunos terroristas incluso se marcharon de Francia y se desplazaron a otros países porque no aguantaban la presión. Así que a corto plazo se ha conseguido perturbar esas redes. Pero la pregunta es si a largo plazo no será contraproducente. Sabemos que algunas partes de la sociedad francesa, en las banlieues, las afueras y en otros lugares, se han vivido tensiones en los últimos meses, sobre todo desde los últimos atentados.
hay mucha marginación en estas secciones de la sociedad francesa. Entonces nos tenemos que preguntar si esa táctica policial tan dura no contribuye a esa marginación y si no contribuye al problema cada vez más grave de la radicalización yihadista en Francia. Nos tenemos que preguntar si este planteamiento operativo funciona. Y esta es la segunda pregunta. Son las preguntas a las que se tienen que enfrentar hoy los franceses. Voy a referir ahora rápidamente a España, aunque no conozco bien la situación en España. No obstante, me gustaría hacer algunos comentarios sobre España y las distintas dimensiones que me parecen importantes. En primer lugar, si pensamos en la sociedad española, nos debemos preguntar si hay un consenso en torno a la seguridad y la libertad. Si hay un consenso en torno a la seguridad o si hay ideas encontradas y contrapuestas. No soy un experto, pero mi impresión es que ha habido una importante división política sobre una cuestión muy concreta, a saber si se debe o no negociar con la ETA. Y eso ha sido algo importante. Pero esa división no necesariamente representa la actitud en la lucha contra el terrorismo en España. A mí me parece que siempre ha habido un consenso en España según el cual la sociedad debe responder de forma muy contundente al terrorismo, tanto jurídicamente como desde el punto de vista policial. Mi impresión es que cuando se trata de seguridad y libertad, en España, en la sociedad española, hay bastante consenso, un poco como en Francia. ¿Y las respuestas al terrorismo cuáles son? En España se deporta a extremistas sospechosos con facilidad, países en los que podrían ser víctimas de tortura, un poco como Francia también. En cuanto a otras leyes, hay leyes muy estrictas, como por ejemplo, un sospechoso de terrorismo puede ser privado de libertad durante 13 días, incomunicado, 13 días de detención, hasta 13 días, si se conceden las prórrogas sin acceso a un abogado. Y esto es algo que se menciona como algo muy estricto en los debates internacionales. Pero, en fin, tal vez esto no represente la respuesta legislativa española en general. Pero hay legislación estricta, elaborada a lo largo de muchos años, en primer lugar en la lucha contra ETA, que ahora ya se ha traspuesto a la lucha contra los yihadistas. Y si pensamos en la policía española y las comunidades musulmanas, pues este es un tema que desconozco bastante. Lo único que puedo decir es que la policía española tiene fama de dura. Y es difícil, pues, imaginarnos que la policía entable un diálogo con los grupos musulmanes o las comunidades musulmanas. Pero no soy un experto, así que con mucho gusto escucharé a las personas que saben más que yo sobre este particular. Pero es una pregunta sobre la que hay que reflexionar. ¿Cómo interactúa la policía con los musulmanes? ¿Cómo se compaginan los distintos modelos representados por Gran Bretaña y Francia? Y por último, volviendo a Francia y a Gran Bretaña, terminaré diciendo que ninguno de los dos países tiene el modelo perfecto para luchar contra el terrorismo. Ambos países tienen sus propios problemas y la radicalización ha aumentado en los dos países. O sea que ninguno de esos dos países ha dado con una solución que sea plenamente satisfactoria ante el terrorismo. Pero no cabe duda que Francia es la que se enfrenta a las cuestiones más importantes en cuanto a su política antiterrorista actualmente. Aunque los países europeos, entre los países europeos, Francia ha sido el más duro en su lucha contra el terrorismo, pese a todo, hemos visto una serie de atentados en los últimos años de yihadistas franceses. Así que la lección que podemos extraer tal vez es que una respuesta dura al terrorismo no reduce realmente el problema.
Hace falta una respuesta más amplia, una respuesta proporcionada. Y tal vez esa sea la lección que España y otros países europeos deben extraer del caso francés. Y me voy a detener aquí y ahora espero con interés sus preguntas y comentarios.